Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. San José, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy escuchemos la parábola, ¿no?, de la semilla, de la semente en el campo. Y vimos también que el enemigo puso sementes malas, ¿no?, de cizaña, de división. Y aquí también hay la buena semilla, ¿no?, y del trigo, por supuesto, y la mala hierba. Recientemente escuchamos en las redes una catequesis que hizo Bergoglio, diciendo que todos nosotros somos iglesia, que todos son católicos, que todos hacen parte de la comunión de los santos y pecadores, todos somos una cosa sola, malos y buenos, heréticos, paganos, blasfemos, sirmáticos, todas esas cosas. No hay más pecado, todos son buenos católicos y todos van al cielo y se salvan, ¿no? Esta es la idea modernista, ¿no?, que vemos en las parroquias hoy y mismo en el Vaticano, ¿no? Las falsas autoridades hablan esto, que todos se salvan, que todo está bien, la divina misericordia de Dios, ¿no? Escuchamos mucho eso, lo que importa es la misericordia, incluso crearon una falsa devoción de la divina misericordia de esta hermana, supuesta hermana Faustina, que todos al fin de los tiempos, todos se van a salvar, ¿no? Pero estas ideas aparentemente son buenas, que todos se salven, pero no es así. Esta no es la doctrina católica, ¿no? El catecismo dice que en la iglesia hay los miembros vivos y los miembros muertos. Los miembros muertos no hacen parte de la iglesia, no son iglesia, están muertos por causa del pecado, por causa de la herejía, por causa del cisma, lo que sea. Los que hacen parte de la iglesia son los buenos, los católicos buenos, los católicos verdaderos, que luchan el buen combate contra el demonio, el mundo y la carne, como vimos. Son los católicos que viven en estado de gracia, que tienen odio al pecado y al mundo. Estos son los verdaderos católicos, los buenos católicos, y no los malos. Entonces, tenemos que hacer una escoger, ¿no? Escoger la parte buena, ¿no?, estar al lado de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, y no escuchar las voces del mundo que muchas veces encontramos adentro de la iglesia. Entonces, Monseñor, ni todos se salvan. No, ni todos se salvan. La gran mayoría se pierde. Y es lo que vemos, ¿no? La gran mayoría en los domingos, como hoy, por ejemplo, los católicos tienen que ir a la misa obligatoriamente, prestar un culto de adoración a Dios, un culto perfecto de adoración, que es el santo sacrificio de la misa. Y la gran mayoría de los católicos hoy están en el mundo, en las fiestas, sí, emborrachando, ¿no?, en los bailes, en las danceterías, bailando, ¿no?, en la playa, no sé, en los
haciendo los asados como hacen en Brasil a los finales de semana, en los carnavales, en las cosas de la vida, del mundo, y no se ocupan más de las cosas de Dios, de las cosas religiosas, profanan el domingo, que es el día del Señor. Son los malos católicos, y a esto no se van a salvar, y es la gran mayoría. Colombia es un país muy católico, pero no totalmente católico. Estábamos hablando con el padre sobre la legalización, creo, del aborto, ¿no? De ese crimen, ese pecado contra los niños. Que también, ¿no?, el modernismo crece mucho en Colombia, el protestantismo también, muchas sectas hay, ¿no? El pueblo colombiano muy católico, pero el liberalismo va llegando, ¿no? Y muchos van se perdiendo. Hablábamos también y vamos a hablar sobre todo martes, sobre la familia católica y el control de la natalidad, la contracepción, las familias, ¿no?, que no son más católicas, que no tienen más vida de oración, vida de santidad, y tampoco, ¿no?, las familias no son más numerosas. No quiere más tener los hijos que Dios envía. Quieren tener los hijos que uno quiere. Uno o dos tal vez, ¿no? Esto no es de Dios, no es un pensamiento católico. Hay que tener mucha fe y creer en Dios y esperar todo de Dios. Entonces, queridos feligreses, tenemos que tomar una decisión fuerte. Ayer hubo confirmaciones acá y muchos, ¿no?, volvieron a ser soldados de Cristo, soldados combatientes por el Cristo Rey. Y tenemos que ser fuertes en este combate. Es muy fácil empezar en la vida católica, muy fácil y muy hermoso. Muchos católicos muchos feligreses llegan muy entusiasmados, contentos a la tradición católica. Voy a ser católico. El modernismo no sirve, no es católico. Hay errores graves en el modernismo. Ahora soy católico. Encontré la tradición. Y empiezan así. Al principio rezaban 2, 3 rosarios y más, y novenas y oraciones y misas diarias, confesiones y todo, ¿no? Mucho fervor. Y vimos que después de un tiempo, ¿no?, la persona se fue. ¿Pero qué se pasó? ¿Dónde está? Había un fervor tan fuerte y empezó tan bien al principio, ¿no? Pero después se perdió, se fue. ¿Por qué? No era algo fuerte, no era la fe verdadera, era solamente una ilusión que se pasó. Pensaba que era algo así de una semana, 15 días, un mes, que tiene que ser católico, pero no que toda la vida, ¿no? Aparentemente, ¿no?, es así, infelizmente. Muchos empiezan, pero pocos llegan al fin. Alcanzan la gracia de la perseverancia final que hablamos, ¿no?, el viernes, que es una de las promesas del corazón de Jesús, ¿no? La gracia de alcanzar la perseverancia final. Entonces, si queremos llegar al fin, al cielo, a la visión de Dios, tenemos aquí abajo, en la iglesia militante, tenemos que luchar mucho sobre todo, ¿eh?, contra nuestros pecados, contra nuestra misma vida. Tenemos que abandonar muchos vicios
y empezar en el camino de la virtud. Y este es el primer punto, el primer grado de la vida espiritual, que muchos no conocen, pero los sacerdotes sí. La vida ascética y mística, ¿no? La teología que estudiamos, ¿no? En los seminarios, la teología ascética y mística, sobre todo autores como San Juan de la Cruz, Padre Tanqueray, jesuita, ¿no? Garrigou-Lagrange en las 3 edades de la vida interior y tantos otros autores sagrados que trataron de este punto, porque las almas no progreden. Si no entendemos aún que tenemos que alejarnos de estas cosas del mundo, de las cosas creadas, de las criaturas, y aproximarse de Dios y querer desear solamente a Dios, no vamos a tener este progreso en la vida espiritual. El primer grado de la vida espiritual es la vía purgativa, y viene de purgación o purgatorio, ¿no? La vida purgativa de facto es el principio de nuestro purgatorio en esta vida. Ahí tenemos que abandonar, alejarnos de muchas cositas, ¿no? Que son impedimentos para el progreso en la vida espiritual. Muchas veces familiares, amigos nuestros, pero que son mundanos, no son católicos, tenemos que nos alejar de los amigos mundanos. Muchas veces de los familiares también que no son católicos, que son del mundo, tenemos que renunciar a estas amistades falsas. El verdadero amigo es católico y nos quiere llevar al cielo y no al mundo y las cosas del mundo, de la perdición, ¿no? Tenemos que llevar una vida ejemplar delante de la sociedad católica y también de la sociedad civil. Muchos, por ejemplo, y aquí en Colombia también como en Brasil y en la mayoría de los países, ¿no? La gente que no se casa más en la iglesia, no hay más matrimonios cristianos, viven juntos solamente y creen que son familias, pero no son, no tienen la bendición de Dios. Y cuántos otros pecados más que tenemos que nos alejar. Decir, no quiero más llevar los pecados de impureza, por ejemplo. Dijo Nuestra Señora en Fátima a los niños, Francisco, Jacinta y Lucia, que los peores pecados, los que a Dios no le gusta, son los pecados de impureza contra la castidad. Y hoy San Pablo también en la epístola habló de la modestia en el vestir. Y Nuestra Señora también en Fátima habló de esto, ¿no? de los pecados contra la castidad y de las modas, de la inmodestia en el vestir, sobre todo las señoras, ¿no? Las mujeres. Dijo Nuestra Señora, vendrán muertas en el futuro que no van a agradar al corazón de Jesús ni al Inmaculado Corazón de María. Y hoy es lo que vemos, una desorden total, un mundo totalmente sensual, y lo que importa son los pecados de la carne. Y vemos esto en la televisión, ¿no? Novelas terribles, inmorales, en las computadoras, en la internet, ¿no? Siempre encontramos cosas muy peligrosas, por eso que tenemos que nos alejar de estas cosas, ¿no? Mucho cuidado con estas cosas electrónicas, ¿no? La televisión es terrible, ¿no? Una familia católica no puede tener televisión en casa. Pero, Monseñor, ¿cómo así? Pérdida de tiempo.
Se pierde mucho tiempo con estas cosas y muchas cosas inmorales, deshonestas, cosas que no son buenas para los católicos, las familias católicas y los niños católicos. Los niños pasan todo el tiempo, parece una hipnosis con estas cosas electrónicas. No hay que tener estas cosas en casa. Lo que hay que tener en casa es el cuadro del corazón de Jesús, la imagen de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, y si hay que rezar el rosario, todos en familia, listo, sí. No, pero mucha atención con estas cosas del mundo, porque el mundo entra en nuestras casas por estas cosas mundanas, muchas veces por estos medios electrónicos, están todos así, en la hipnosis. Y nada de rosario, nada de ir a la misa, nada de confesión, de comunión, de preparación, nada. Solamente redes sociales, cosas inútiles para nuestra salvación eterna. Entonces hay que abandonar todas estas cosas. Habla San Juan de la Cruz de la subida del monte. Hay que subir el monte del Carmen. Y para subir esta gran montaña, es necesario abandonar, alejarse de estas cosas. Si no, no vamos a conseguir subir. Estamos muy pesados con el apego, el amor a las criaturas, a las cosas creadas, y no con el amor a Dios. Mucha vida humana nos dedicamos a las cosas humanas del hombre y olvidamos las cosas espirituales y las cosas de Dios. No podemos olvidar que somos espíritu y cuerpo. Hay la materia, hay el cuerpo, pero hay también el alma humana. Tenemos un alma a salvar y no hay que olvidarse. Y el mundo está lleno de novedades, de modas, de cosas nuevas para engañar, son ilusiones para los católicos se perderán. Por eso que es importante para progredir, tener un progreso en la vida espiritual, conseguir abandonar una vida de vicios, de pecados, subir este primer grado para llegar en la iluminación, en el segundo grado de la vida espiritual, que es la vida de iluminación, y el tercer grado, que es la vida de unión con Dios, pero es necesario para subir, es necesario abandonar también las cosas del mundo. Pero para abandonar esto, una vida de impurezas, una vida completamente perdida sin la gracia de Dios, hay gente que nunca se confesó en la vida. La gran mayoría de las personas hoy no son bautizadas. En Brasil, al menos gente con 20, 30 años no son aún bautizados siquiera. Nunca hicieron una confesión. Hay muchos que no hicieron la primera comunión, que no son confirmados y mueren así. La gente está muriendo así, llevando una vida completamente mundana, no católica y muriendo así, la gran mayoría. Los católicos que estamos aquí son poquitos. Entonces, para progredir, para así salvar, para ser católico de verdad, para abandonar la impureza, la luxuria, los otros pecados capitales, todos, es necesario la devoción a la Santísima Virgen. Es imposible iniciar este proceso de conversión sin la devoción a la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora también es nuestra buena madre, y la buena madre jamás abandona a sus hijos fieles. Está en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grignani. Los verdaderos y fieles esclavos de la Santísima Virgen no se perdieron jamás. Nuestra Señora tiene una predilección a sus esclavos fieles, a sus hijos queridos, que sirvieron a Nuestra Señora
en este mundo durante toda su vida. Entonces tenemos que ser muy devotos de la Madre de Dios, rezar todos los días el rosario. Es muy importante rezar el oficio de la Inmaculada, consagrarse totalmente a ella como su esclavo, su hijo, su devoto. En las fiestas de Nuestra Señora, en las vísperas, ¿no? Antes de los días de fiesta de Nuestra Señora, hacer ayunos, abstinencias, alguna penitencia, ofrecer algún sacrificio por amor a Nuestra Señora. Miércoles, viernes y sábado, ayunos, abstinencias, ¿no? Sobre todo aquellos que portan el escapulario del Carmen, ¿no? Abstinencia de carne, miércoles, viernes y sábado, ¿no? Para alcanzar el privilegio sabatino. El privilegio sabatino es para los que son devotos de la Santísima Virgen, ¿no? Y que traen siempre el escapulario. Cuando uno muere, el primer sábado, após su muerte, Nuestra Señora saca del purgatorio esta alma, ¿no? Y lleva al cielo. Por eso que tenemos que ser devotos de Nuestra Señora si queremos salvarnos, ¿no? Pero si no, nos perderemos ciertamente como los mundanos, ¿no? Los hijos de la Santísima Virgen, sus esclavos fieles, son predestinados al cielo. Los que tienen devoción a María ya son almas predestinadas, van a salvar si llevan una vida católica ejemplar, ¿no? Si son católicos auténticos, de facto, ¿no? Pero no católicos solamente de bautismo, ¿no? Que son bautizados y después desaparecen de la iglesia, ¿no? Como vemos ahí. Muchos que van a la iglesia solamente cuando se muere a alguien, cuando se murió alguien de la familia o un matrimonio, y se va a la iglesia, pero no se confiesa, no hace la comunión, no es bautizado, no recibió la confirmación, o sea, no tiene una vida sacramental. Entonces, queridos feligreses, esta es la reflexión de hoy. Debemos empezar nuestro progreso en la vida espiritual, en la vida sobrenatural. Tenemos que abandonar el mundo, las cosas del mundo y vivir para Dios. Si no, vamos a nos perder. Y después, ¿cómo vivir para Dios? ¿Cómo llevar una vida de santidad? Pero quien tiene que ser quien tiene que ser santo son solamente los curas, los sacerdotes, las monjas que tienen esa cosa de santidad. No, todos tienen que ser santos. No solamente los obispos, el padre, las monjas, no. Todos tienen obligación de llevar una vida en la gracia de Dios. Tener la conciencia tranquila de no tener cometido pecados graves, pecados mortales, y llevar una vida así hasta nuestra muerte. Pero, Señor, es difícil, ¿no? Una vez hablaba sobre esto, sobre las exigencias de la vida católica, y en una conferencia, y una señora me dijo al fin de la conferencia: pero, Monseñor, es imposible vivir los 10 mandamientos, es imposible. No hay que vivir. Es así. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos son obligaciones que tenemos con Dios. Y hay que ser muy exigente en esta vigilancia y observancia. Si no, nos perdemos. Ave María Purísima.